¿Cómo está mi gente? En un capítulo más de Cantineando con los Nopalitos TV, donde cada trago se convierte en una historia y cada historia queda plasmada en la barra. Y por qué no, con una historia donde hay un paisaje tan hermoso y tan bonito, lleno de mucho turismo internacional, ¿o no, mi Huicho? Es correcto. Y hoy nos vamos a dar nada más y nada buenos, primo, así como lo dices. Vamos a darnos la vuelta al municipio de Hidalgo. Un lugar con tradición, con cultura y, como bien lo dices tú, primo, con turismo, ¿no? Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que el cronista de ese municipio de Hidalgo, Nuevo León, nuestro compadrito Liberato Villarreal. Bienvenido, ¡fuerte el compadrito! aplauso! Bienvenido, compadre. Gracias por aceptarnos la invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a este su espacio, a este, como dijo Mario Ochoa, templo del beber. Es correcto, nuestra casa. A este centro que, pues, de tantas generaciones y de Es tantos correcto. años ha dejado tanto legado en las noches. Así es. Sobre las todo, noches. sobre todo. En las Claro. noches de Monterrey. Es correcto. Compadre, pues, ¿qué más te puedo decir? Y luego con más orgullo, ¿verdad? Porque pues para hablar de un municipio tan pintoresco, tan particular, ubicado en el centro del estado, y pues qué mejor que en compañía de amigos. Qué bueno, Eso, es compadre, correcto, así compadre. es. Compadre, pues sin más preámbulo, ¡comenzamos! Compadrito, pues empezando, para que estemos más cómodos, ya sabes que se ocupan unas buenas... Y hablar del municipito Así y es. historia. Unas buenas cervecitas acá de este lado, por favor, que nos acompañen. Échanos la manita. Bueno, pues si no es molestia. No, que no molestia. No es molestia, compadre, no es molestia. Mira la cuenta. Venga. Siempre nos atoran. No, acabo que estaba por cuenta del municipio de Hidalgo, hombre. Échala, porque hay que aventarnos una. Ahorita me pasan la factura. No, señor, esta va invitada por la producción de aquí de Los Nopalitos. Oye, pues un saludcita para poder hablar de historia, Claro que tradición sí. y cultura. Saludcita, compadrito, Salud, saludcita. Saludcita. Y que la gente también que esté en casa también que se eche una con nosotros. Échase un Adelantito. traguito. Ay, qué ricura. Compadre, mencionamos Hidalgo, el centro del estado de Nuevo León, así lo llaman, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito, primero antes de entrar a detalle con el municipio como tal, ¿por qué la idea de como tal cronista? ¿Por qué empaparte del tema del municipio tal cual de Hidalgo? Bueno, como ustedes lo han de saber, ¿verdad? Existe un gremio de cronistas. Se supone que cada municipio debe de tener un cronista nombrado por su cabildo. En el caso de Nuevo León deberían de ser 51 cronistas oficiales. Y por lo regular, cuando pensamos en cronista, pues siempre se nos viene a la mente una persona mayor. La Asociación de Cronistas del Estado de Nuevo León, puedo decir que es una de las asociaciones de México que tiene más cronistas jóvenes. Han ido entrando compañeros jóvenes. Primero entró Emilio Machuca, cronista de Escobedo. Un año después entré yo y éramos jóvenes de 18, 19 años, cabrón, ¿verdad? bien jóvenes. Éramos los más jóvenes de la asociación. Ahorita ya hay más compañeros adentro del grupo. Ahora, ¿el por qué? Bueno, pues casi siempre es porque desde chicos, desde jóvenes, pues nos atrae este tema de la historia, de la cultura, de las tradiciones. En el caso mío particular, pues yo crecí en casa, entre mi casa y la casa de la familia de mi abuelo, ¿verdad? De sus hermanos. Siendo yo niño desde 5, 10, 8 años, toda esa edad, toda mi infancia y adolescencia, pues la pasé en la casa de los hermanos de mi abuelo. Entonces, una familia originaria de Hidalgo por varias generaciones, con mucha historia, con mucha cultura, con mucha tradición, con mucho acervo, porque había muchas fotografías y documentos, etcétera. Entonces, desde chico yo crecí en este ambiente de la cultura y de la historia de mi pueblo. Y fue a través de la genealogía, o sea, de la historia familiar, que yo me empecé a involucrar en la historia de
de Hidalgo, ¿verdad? Los antepasados que habían sido alcaldes, con eso de que se da mucho los alcaldes de familiares, ¿verdad? Saludos a todos y cada uno de ellos. Un compañero, ¿verdad? Que tiene familia de alcaldes en un pueblito. Y por ese medio, ¿verdad? Entre leer papeles antiguos, ver fotografías. Y ya cuando yo tenía, yo creo que 15, 16 años, empecé a promover lo poco que sabía en redes sociales. Ya después de eso, el alcalde de aquel tiempo, en el 2014, me otorgó el nombramiento como cronista adjunto, porque el cronista anterior pues ya estaba con problemas de salud y por cuestiones ya físicas no podía desempeñar su cargo. Ya en 2015 me rectificó el nombramiento como oficial, me acerqué a la asociación de cronistas y he tenido desde entonces pues trabajo en todo este tipo de cosas, ¿verdad? En la gestoría cultural, en la recopilación de historia, todo esto. Entonces pues dije yo, si ya estoy en esto, lo ideal es profesionalizar el oficio. Es correcto. Darle para adelante. Y entonces decidí ingresar a la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Colegio de Historia. Yo soy egresado del Colegio de Historia. Aparte de que me nombraron cronista el alcalde de aquel tiempo, soy historiador titulado. Decidiste profesionalizar, como bien lo dices. Sí, porque pues también hay una diferencia entre el trabajo autodidacta al trabajo profesional. Es correcto. Entonces ya desde ese punto dije, bueno, entonces todos los conocimientos aprendidos en la facultad aplicados a la historia municipal. Te ayudó bastante porque tú ya venías arrastrando desde los 15 años al final de cuentas y entras a la escuela ya con algo, entre comillas, de conocimiento, al final de cuentas. Un poco de noción, porque ya a la hora de entrar a la escuela... Yo sé que es distinto, pero al final de cuentas tú ya venías arrastrando eso aparte por tu familia o que en la casa del tío se contaba esto, entonces ya vas pues arrastrando. Más que todo ya sabías cómo rascarle a un papelito, a eso voy, aunque sea el álbum del abuelito, ya le rascabas a un papelito. Que quieras o no, pues llevas a lo mejor quizás un poquito de ventaja. Fíjate, esta pregunta no se la he hecho con varios cronistas que han estado con nosotros. ¿Desde qué edad puedes ser cronista? O sea, ¿a qué edad te puedes ir el cabildo, por ejemplo? ¿Ya puedes ser adjunto? Bueno, mira, o como tal? Oficialmente desde los 18 años, desde que tienes la mayoría de edad. Pero pues también, o sea, el cronista... Porque aquí pasa algo que lo voy a decir para que lo sepan. Para que sepan en sus municipios cómo funciona el nombramiento de cronista. Casi siempre el alcalde lo nombra, ¿verdad? Pero cuando un cronista fallece o se retira, lo ideal es que el cabildo publique una convocatoria en la que se presenten las personas que quieran aspirar al nombramiento y que presenten un trabajo de investigación. Y una comisión de conocedores, que muchas veces el cabildo no es conocedor, debe de dictaminar cuál es el trabajo mejor y cuál es la persona ideal para ocupar el cargo. Así es como debe de ser, y luego ya el cabildo y el alcalde lo nombran. Pero en la mayoría de las situaciones, pues ya son personas que tienen cierta recomendación, que ya tienen trayectoria, sobre todo, que los ampara. Y por esta cuestión se hacen así los nombramientos. Ha habido de repente un que otro alcalde que nombra cronistas que, pues, la verdad, resultan todo lo contrario. Porque el ser cronista no es tener nada más el nombramiento enmarcado y colgado en la pared. Es publicar, es investigar, es difundir. Difundir sobre todo. O sea, que hagas tus investigaciones históricas sobre tu municipio, las difundas y a la vez también estés recopilando lo que está pasando. Porque el cronista, a diferencia del historiador, recopila más lo que está pasando en el presente que en el pasado. Pero ahí es bien importante lo que dices ahorita con lo de los jóvenes, que ahorita se están integrando muchos jóvenes, porque pues muy poca gente sabe realmente de historia de los municipios rurales, por llamarlo de alguna manera, en el sentido del área metropolitana. Y al integrarse los jóvenes también, yo creo que los mismos municipios se dan cuenta que si hay gente joven que quiere pues aprender, difundir, sí, ¿no? el municipio. Y me quiero imaginar, sin menospreciar a cada uno de los cronistas que existen, que pues con más ganas, a lo mejor con más facilidad de moverse hacia ciertos tipos como estas plataformas donde sí puedan difundir o algo. Y yo creo que la juventud se ayuda también hasta para los mismos municipios a decir, vamos a buscar a gente que quiera, sobre todo, sí, sí, y que esté interesada y no quedarnos siempre o con alguien que no sepa y que no se va a prestar a este tipo de espacios pues a que se entere la gente de los municipios, ¿no? Bueno, y o sea, aquí tendríamos que mencionar que siempre es importante en todos los ámbitos
el relevo generacional, pero un relevo generacional responsable. Así y es. positivo, al final de Positivo, cuentas. al final de cuentas. Y estos nuevos medios de comunicación posibilitan mucho la difusión histórica, que yo lo voy a decir, a mí no me gusta hacer videos, a mí no me gusta dar conferencias, a mí me gusta investigar, escribir y ya. Ok. O sea, yo aquí estoy sufriendo, pero estoy contento. Compadre, no, igual que nosotros. Lo dudo bastante, dijo la Mira, amigo pues, Brenda. estoy Vamos a echarle sufriendo. un traguito para que relaje esta cosa. Me habla mi colega Mario Ochoa siempre para, oye, hazme un video. Oye, es que a mí no me gusta hacer videos, pero bueno. Chinga, Dame es lo parte, que, es lo parte que de- necesites. Oye, compadre, y entrando en materia Hidalgo, vamos a irnos a conocer el municipio de Hidalgo, Nuevo León, no el estado, el municipio de Nuevo León. ¿Cuánto tiene? ¿Cómo se crea? ¿Cómo se funda? Platícanos un poquito de esa historia Bueno, de tu aquí municipio. primero que nada, como lo dicen, es el municipio de Hidalgo, Así Nuevo es. León, no es el municipio de Sabinas Hidalgo, no se Aclarando. confunda. Sí, bueno, para empezar aclaramos también. Porque siempre me ha pasado eso de que llega gente a Hidalgo buscando el ojo de agua ¿Sí? de la turbina. Y un día le pregunté al maestro Héctor Jaime y él me dice que a Sabinas llegan buscando el potrero Sí. chico. Entonces No, hay no, una y cierta... te voy a decir una cosa, y es verdad, a veces, ¿dónde andabas? Andaba en Hidalgo. Pues porque pues corre uno más para Sabinas que Sí. para acá, y es cierto eso, ¿no? Entonces, bueno, Hidalgo, Nuevo León. No Aclarado, Sabinas, Hidalgo. aclarado. Hidalgo, Nuevo Claro. León. Bueno, pues es un municipio que prácticamente para hablar de su historia, pues sí es necesario remontarnos en el tiempo, en varios siglos. Yo siempre lo he dicho que Hidalgo no tiene una fundación como tal, porque hay que ser muy claros en este tema de las fundaciones. No todos los pueblos, no todas las rancherías, no todas las haciendas en el periodo virreinal eran fundados, ¿verdad? Entonces, yo siempre parto desde la fundación de Monterrey. Cuando Diego de Montemayor funda la ciudad de Monterrey, dentro de la jurisdicción territorial de Monterrey están todos los municipios del área metropolitana, del Valle de las Salinas y todos los municipios circunvecinos. Entonces Hidalgo, los primeros registros que tenemos de ese territorio datan de 1604 o 1608, en que el gobernador Diego de Montemayor le hace unas compraventas y unas entregas de unas mercedes reales a José de Treviño, que es considerado el fundador de Escobedo, y a Martín de Solís, que Martín de Solís creo que él venía en la caravana de las 12 familias que fundaron Monterrey con Diego de Montemayor y todo esto. Entonces, desde ese punto ya hay nociones de exploración del territorio, de que empezaron a encontrar vetas mineras. O sea, la minería fue lo que atrajo a los conquistadores a esa región que conocemos como el Valle de las Salinas. Pero ya el prototipo de la historia o la primera raya en el pentagrama para iniciar ahora sí formalmente la serie de acontecimientos históricos de Hidalgo, pues la podríamos ubicar en 1611, en que el capitán Bernabé de las Casas, originario de las Islas Canarias y que vivía en Saltillo, adquiere la gran parte de la mayoría del Valle de las Salinas y comienza a fundar varias haciendas. La primera que funda es la de San Francisco de Cañas, que hoy es mina, una hacienda agrícola y ganadera. Y en 1611, que ya adquiere todo el Valle de las Salinas, 1 o 2 años después, entre 1614, él inicia un proyecto para fundar otra hacienda a la que llama Hacienda de Enmedio. Esta hacienda de Enmedio era de origen minero para beneficiar la plata. Y él, la ubicación de la hacienda la hace dentro de lo que hoy es el Potrero Chico. Hace cerca de un mes y medio, un compañero y yo fuimos a visitar el lugar donde estaba esta hacienda y aún quedan vestigios de las chimeneas de fundición, de los molinos, de las acequias, donde todo esto iba a acontecer, ¿verdad? Este proyecto que hemos estado descubriendo que posiblemente no lo llevó a terminar. Ah, ok, ¿Quedó pero concluso o cómo? Creemos que quedó inconcluso porque las investigaciones históricas que hemos hecho es lo que nos arroja. Teníamos una tesis de que nos decían que la hacienda de Enmedio era el origen de Hidalgo. Pues sí, es el primer asentamiento, pero no logró concretarse el proyecto. Sería años más tarde en que Bernabé de las Casas, cuando posiblemente, por eso la gente a veces dice este tipo de cosas, Bernabé de las Casas tuvo puras hijas mujeres. Tuvo 2 hombres, uno no tuvo descendencia, otro creo que se metió de cura. Entonces un yerno inteligente pues se casa con la hija mayor, Véngase le pa' dan acá. en dote matrimonial la hacienda de Enmedio y la comienza a trabajar, ¿verdad? Porque era un hombre trabajador, obviamente.
pero pues vio la oportunidad de el negocio, por así decirlo, que Así tenía en es. sus manos. Y yo estoy hablando del capitán Diego de Villarreal, que es prácticamente es el patriarca de toda la familia Villarreal del noreste de México. Diego de Villarreal se casa con Beatriz de las Casas Navarro, funda la hacienda de la Magdalena, que está ubicada entre el Carmen y Abasolo, y tiene 7 hijos varones. Y a su muerte, como él ya había adquirido todo el Valle de las Salinas, fragmenta el valle y se divide históricamente entre los hijos. La antigua hacienda de en medio se le hereda a sus hijos Juan y Cristóbal de Villarreal, y estos fundan una hacienda a la que le llaman Hacienda de San Nicolás Obispo. De esa hacienda de San Nicolás Obispo, te estoy hablando de 1687, ahora sí parte un origen directo a lo que hoy es el municipio de Hidalgo, ok. Nuevo León. Entonces quiere decir que la hacienda, la mayor parte abarcaba ahorita, lo que son ahorita varios municipios. Pues parte de Abasolo y Sí. todo O lo sea, que está, es está Hidalgo. como fraccionado, por así Sí, llamarlo. sí, se fraccionó, Sí. Ok. por Se así fraccionó. decirlo, entre los hijos de Diego. Y Juan y Cristóbal fundan esta hacienda que, ojo, yo creo que ya se ha dicho que el concepto de hacienda es algo ambiguo, ¿verdad? No hay que imaginarnos como las haciendas del centro-sur del país de la época virreinal, porque en el noreste mexicano todo era austero. Sí, o sea, era Acá los adobe y colonizadores, la chingada. acá los colonizadores españoles tuvieron mucho aplomo para arraigarse a estos territorios Sí. tan hostiles. Sí, claro. Entonces era una hacienda pequeña que inició en su origen minero, tuvo un origen minero, después fue cambiando hacia agrícola y ganadero y se fue convirtiendo en una ranchería, en un pueblo, la hacienda de San Nicolás Obispo. Ya para mediados del siglo XVIII, 1778, algo así, aparece una familia, apellido Cárdenas, y compran la hacienda y le cambian el nombre. Y cito, como dice la escritura, compran la antigua hacienda de en medio, la hacienda de San Nicolás Obispo, antes llamada de en medio, ahora de Nuestra Señora del Pueblito. Ok, así, ahí dice para que quede asentado. Asentado. Alguien a mí me dijo en una ocasión, porque esta hacienda estuvo ubicada entre los límites de Hidalgo y Abasolo, ahí están todavía las ruinas, cerca del río Salinas, anteriormente llamado río Cuanales, por los indios que habitaban esa región. Alguien a mí me dijo, no lo he encontrado, que a finales del siglo XVIII hubo una tipo inundación, una creciente del río, que obligó a los pobladores de ese tiempo a cambiarse a lo que hoy es el centro de Hidalgo, Nuevo León. Es una tesis que yo no tengo ok. comprobada, pero me lo han dicho. Pero ahí están los rumores. Pero sí hay varios rumorcitos. Hay varios rumorcitos, era cuestión de investigarlo y llegar bien a rascarle bien a la historia. al fondo de esto y saber cómo se trasladaron a lo que hoy es el casco histórico de Hidalgo. Bueno, pues Hidalgo, les digo, comenzó como una hacienda que más bien era una comunidad de accionistas que tenían sus tierras de uso común, su casco poblacional y las parcelas de siembra. Ya después, cuando se vienen todos los problemas de la lucha de independencia y cuando ya se promulga el Imperio Mexicano y después la República, el municipio de Hidalgo primero fue parte del municipio de Abasolo, que el municipio de Abasolo tuvo una cabecera municipal que se llamó el Cañón de Guadalupe en 1823, que duró solo 2 años, y en 1826 Hidalgo instala por primera vez sus poderes municipales con un alcalde. Y el 7 de febrero de 1828, el Congreso, mediante un decreto, le da la elevación a Villa bajo el nombre de San Nicolás Hidalgo. Ah, ok. Entonces, aquí hay otro punto muy interesante a señalar. Hidalgo, bueno, obviamente por el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, ¿verdad? Pero el nombre de San Nicolás, ¿de dónde viene? Bueno, desde los tiempos de Diego de Villarreal y sus hijos, recordemos lo que les acabo de mencionar, la hacienda de San Nicolás Obispo. Ok. Todos estos pobladores tenían una devoción por San Nicolás de Bari, era el santo patrón. Entonces, en honor a San Nicolás de Bari, le ponen San Nicolás Hidalgo, aunque anteriormente se llamaba de Nuestra Señora del Pueblito. 2 años después, en 1830, llega la imagen de la Virgen del Pueblito, pero pues tenía el nombre de San Nicolás Hidalgo. El nombre lo conservó hasta el siglo XX, 1922-23. El de San Nicolás. Hidalgo. Después Hidalgo. fue suprimido y quedó como es ahora. Hidalgo. Hidalgo, Nuevo Pero León. sí fue Villa de Hidalgo, ¿no? También en Villa un Hidalgo, tiempo. sí. ¿Quién decide, compadre, tal cual como ponerle Hidalgo Nuevo León? O sea, La decisión no la hemos tenido, pero influyeron mucho los factores religiosos y políticos de la Ok. época. Que en su momento Porque fue todos Miguel los Hidalgo, ¿no? municipios, Sí, hay muchos. todos los municipios, a excepción del Carmen, Nuevo León, los municipios del Valle de las Salinas, todos tienen nombres en honor a los próceres de la independencia. independencia. Abasolo, Mina, Salinas Victoria, Así es. etcétera.
y pues Hidalgo, Miguel Hidalgo y José. Ahora, y complementando lo que dice, ¿quién es el que mete el papel al Congreso? O sea, la misma gente dice, vamos a hacer un papelito y... Aquí pasa algo, porque los intereses políticos siempre los ha Sí. habido. Que eso para que lo sepan. De una No vez. crean que ahorita toda la parafernalia No, política... sí, ayer este pedo. Esto viene desde antes. Ahí está, ya, estamos en 1600 y hay pedo. Compraban los votos y todo. Y perdón, ahí sí, dolientes. Adelante, compadre. Bueno, el Valle de las Salinas, su alcaldía la tenía en Salinas Victoria. Ok. Y todas las haciendas pagaban sus impuestos al municipio de Salinas Victoria, Ok. que era la alcaldía de las alcaldía, Salinas. ok. Pero todos esos recursos se empleaban en Salinas, no en los otros pueblos. Ya. Entonces, ¿qué dicen los de la hacienda del Chipinque, los de la hacienda de Viudas, del pueblito de Cañas? Oye, pues nosotros necesitamos nuestra alcaldía. Y que nos caiga para acá. Y empiezan a hacer, aquí entra Santiago de Villarreal, un personaje que Jaime ha hablado mucho de él, de Abasolo, y comienzan a hacer las diligencias necesarias hasta que el Congreso en 1823 ya les otorga una alcaldía separada a la de Salinas, que es el Cañón de Guadalupe, en Abasolo. Ok. Pero como Abasolo, y aunque que me perdone Jaime, siempre ha tenido muy poca población. Siempre ha tenido muy poca población. La gente del pueblito, que eran muchos más, alegaron ante el Congreso, ante la Diputación. Ahora voy yo. Y les cambiaron los poderes municipales de Abasolo, se fueron a Hidalgo en 1826. Ok. Entonces sí llegaron a ser, Y pero ahora cambió. se llevaron hasta el escritorio, porque en los documentos lo dice. Llegaron por el escritorio, los libros de actas Vamos y a todo. inventariar. Hasta las sillas y la pluma se El llevaron, pinche compadre. hasta el solovino que estaba allá afuera. Pero había también mucha contraparte, porque pues no se quería cambiar la alcaldía. Ponían pretextos de que Hidalgo no tenía presidencia. En 4 meses la hicieron Sí, para güey. tenerla. Sí, güey. Y eso fue en 1826 y el 28 ya obtienen su rango de elevación a villa. Ok, y ya cada quien ahora sí que en su pedo. Sí, Háganse ya. garras. Compadre, trae las pinches fechas bien exactas, o Su sea, pinche. que no le fallas nada con una seguridad, compadre. Primo, mamalona. yo si no es por el Facebook, güey, no sé cuándo cumples años, güey, al chile, güey. La neta, güey, Facebook la neta me que sí. avisa, tu primo La neta que cumpleaños, sí. yo, ay, No, güey, qué bueno, güey. Exacto, pero compadre, te has quemado las pestañas porque, ay, güey, la traes bien marcada, bien chingón. Ahora, entonces estamos próximos a cumplir 200 años. 200 años ya. Es verdad. Ya 200 andamos ahí años. preparándonos, algunos compañeros, ¿verdad? 2028 entonces, ¿no? Sí. Ok. Algunos compañeros promotores culturales y un servidor ya estamos preparando algo para esa fecha, independientemente, ¿verdad? Hay que nos pele la raza. Ya, y si alguien quiere cooperar, son bienvenidos. Ah, huevo. Ahí estaremos programando. Compadre, y ahora sí hablando un poquito ya del pueblo, ¿qué anécdotas tienes o qué historias tienes ahí del pueblo de los primeros pobladores? No, pues aparte de lo que has imagínate. platicado? Casi 200 años de historias. ¿Cuánta historia no ha de haber en un pueblo? Exacto. Siempre nos gustan mucho las historias de la gente del pueblo, ¿verdad? Los acontecimientos, las historias de cantina. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Es muy interesante, pero pues recapitulando, bueno, Hidalgo pues era un municipio completamente austero, la gente no tenía dinero, o sea, eran pueblos, por así decirlo, bien jodidos. O sea, no hay que creer que porque los de Nuevo León y Monterrey, que ahora piensan que tenemos dinero, son mentiras. Los pueblos no dicen estaban todo. en la ruina. Entonces Hidalgo tenía su economía sustentada en la ganadería, que era solamente para el alimento común de las familias, y en la agricultura. Esos eran los hombres. Las mujeres se dedicaban a tejer cobijas de lana y zarapes. Hay una cuestión aquí que yo no he investigado bien a bien, pero se dice que los llamados zarapes de Saltillo primero iniciaron en Hidalgo por medio de exportación a Saltillo. Fíjate. Cosa que no he investigado. Espero un día investigar y ver Y si que es quede cierto o claro, no. dicen. Dice. Y las Dice. mujeres también torcían mucho el tabaco, hacían mucho cigarro de hoja para salir adelante. Eso fue en el siglo XIX, a principios del siglo XIX. Vivieron también, aparte de las carencias, vivían con un cierto temor porque todavía hasta 1870, 80, existía la presencia indígena en estas tierras, de los indios que habían habitado esos lugares, todavía existían y hay varios casos de asesinatos, de raptos y de todo este tipo de situaciones. El agua potable pues no existía, tenían las norias, y el nacimiento, el ojo de agua que está dentro del Potrero Chico, que fue el que vio Bernabé de las Casas para fundar el pueblo en 1604, en 1611, pues en 1868 el agua fue conducida por medio de una tarjea hacia el municipio para que tuvieran el agua potable.
Desde entonces el municipio, el nacimiento pues es parte de la identidad del municipio. Para el que lo cercó, que vaya y le quite la cerca. Aprovecho para decir... De una vez. A ver si no me silencian el micrófono. Pero bueno. Dale, compadre. Sacamos el reel. Entonces está la conducción del agua, está la manera en que trabajaban los pobladores, están los personajes, porque es bien interesante esto. Cuando yo estudié la carrera de historia, llevamos una materia que se llama teoría de la historia, ¿verdad? Porque todo tiene una teoría. Entonces ahí vimos una parte de la teoría que se llama microhistoria. O sea, ¿qué importancia tiene en la historia de los pueblos, en la historia nacional o en la historia internacional? Siempre hay que buscar eso, porque los pueblos o la historia de los pueblos son como una gota de agua que forma parte de un océano de historia. Entonces, estos pueblos, pues todos tienen sus contribuciones siempre en algo más allá. Yo siempre he encontrado la contribución de Hidalgo del siglo XIX mediante sus personajes. Porque en Hidalgo nació Rafaela Padilla, la esposa del general Zaragoza, que pues eso es parte de la historia nacional, claro. ¿verdad? Ahí en Madero, ¿qué es la calle Matamoros? Sí, es Matamoros, es la calle Matamoros. El número no me lo sé. 405, si no me equivoco, compadre. Ay, Y no me lo están chichareando. Estudiaste. Chécale. Sí. Ahí, no sé, no vaya a cagar, güey. Chécale, güey. Pues tú también, ¿para qué dices con tanta seguridad, güey? Pues Sí. es que, güey, como quiera. Bueno, como quiera está en la calle Matamoros. Ahí está Pero por ahí la estaba casa bien. de Rafaela. Pues ella nace en el municipio, es parte de la historia municipal, un personaje importantísimo. Contrae matrimonio con Ignacio Zaragoza, aunque ella muere poco antes, unos meses antes de la batalla del 5 de mayo, pero de una u otra manera es una mujer que está involucrada en la historia nacional, porque la historia no es nada más de los hombres, también es de las mujeres. Claro. Y así vamos viendo personajes. Hay muchos también militares, muchos veteranos que participaron en la guerra de Reforma, en la guerra de intervención francesa, otros políticos como el licenciado Viviano L. Villarreal, fue gobernador 2 veces de Nuevo León. La última vez fue en 1911, 1913, y tras la muerte de su yerno, Gustavo Adolfo Madero, y su sobrino Francisco I. Madero, pues renuncia a la gobernatura. También es un personaje destacado de Hidalgo del siglo XIX, ¿verdad? ¿Cómo llega, compadre, Zaragoza? Digo, a resumidas cuentas, ¿cómo llega Zaragoza a Hidalgo? Bueno, pasó por ahí, se durmió. Mira, han dicho mucho que ha ido a Hidalgo, yo no lo he comprobado. Aquí hay un detalle. Zaragoza creo que hizo amistad con los hermanos de Rafaela Padilla, porque cuando Estados Unidos se quedó con Texas, Zaragoza había nacido en la Bahía del Espíritu Santo, que hoy es Goliad, Texas. Se vienen a Coahuila y después creo que estuvieron en La Pazos y después en Monterrey. Creo que tuvo un tendajo o algo así aquí en el centro de Monterrey. Y conoce a los hermanos de Rafaela Padilla. Okay. Y después un día asiste a la casa de ellos, que era donde ahorita es el Casino Monterrey, aquí a un lado de la catedral. Sí. Y la historia nos dice, embellecida por la crónica popular, que él vio el retrato de esta mujer y quedó enamorado de ella. Eso es lo que se nos dice. Después yo leyendo otras historias por parte de familiares de ellos, hay el doctor Rodolfo Arroyo, creo que se llamaba, él escribió que hicieron un viaje a Hidalgo de jóvenes en el que iba Zaragoza y en el que iba Rafaela Padilla, ¿verdad? Y pues en ese momento fue cuando ellos hicieron el clic y se conocieron. Y pidió, bueno, lo que yo lo he escuchado o leído también es que pidió en instantes casarse con ella. O sea, pidió rapidísimo, ¿verdad? Antes de que me la chinguen. Sí, no, fue rapidísimo. Rafaela, creo que ella quedó huérfana chica de padre. Ajá. Y su mamá, doña Justa de la Garza, que había tenido 19 hijos. Su pinche madre. Y decía una señora del pueblo y los aventó como pelotas. Oye, así era antes, va el pedo, güey. Tuvo 19 hijos y era una mujer de carácter muy fuerte y matriarca de la época. Zaragoza le dice, yo quisiera casarme con su hija adoptiva. Dijo, ¿cuál hija adoptiva? Si es hija mía. Pero los hermanos de Rafaela le decían que era adoptada. Como a mí. Entonces Zaragoza, pues tras un breve noviazgo, pide la mano de Rafaela. Y hace poco alguien me enseñó el anillo de compromiso. ¿En serio? Sí, una descendiente de la familia de ellos, una descendiente colateral, conserva el anillo de doña Rafaela. Qué chulada. Imagínate hombre. cuánto va a valer ese anillo. O sea, hablando sentimentalmente para la familia. Que ¿no? es el anillo que ella porta en su pintura, en la pintura esa Ya. antigua. Ok. Ahí ella trae ese anillo.
Y pues se casa con ella, pero se casa enviando a su hermano porque él andaba en la guerra. Sí. Andaba en ocupaciones militares y él no pudo venir a la... ¿Qué dijo? Sepáramela nomás, soy cartón llevo. No, y el sí. hermano vino y hizo su representación, ok. la representación de él y se casan. El matrimonio fue muy breve, la verdad. ¿Ah, sí? Y los dos tuvieron 3 hijos. Los 2 varones murieron a corta edad. Y la única hija que sobrevivió, pues murió soltera, ya de cerca de 80 años. No hubo Oye, descendientes pero de ese desmiénteme, matrimonio. compadre, que creo que ella fallece primero y él también muy en una Sí, corta el mismo año. mismo año, ¿verdad? O sea, Rafaela Padilla fallece ya en enero de 1862, el mismo año de la batalla de Puebla. Su hija había nacido un año antes. Y ya estando enferma, Zaragoza se despide de ella, ¿verdad? Exacto. Nunca la volvió a ver porque Zaragoza se va a la batalla del 5 de mayo y triunfa en la batalla, pero según las crónicas dicen que él no celebró el triunfo porque él traía el luto de la esposa. El duelo. Y eso fue en mayo y él muere en septiembre del mismo sí, fue año. muy corto, del mismo año, fue muy güey. corto, fue muy corto. Sí, entonces nada más sobrevive la hija, Rafaela Zaragoza, que es criada por su abuela, doña Justa, y ella murió soltera, no se casó. Dicen que se enamoró de un primo y que por eso el primo pues, era un familiar y no pudo contraer matrimonio. Pero cuando en ese tiempo Zaragoza y Rafaela residen en Hidalgo o No, se van. no, No, Ahí pero se es que van. él siempre iba a las batallas. Sí. No, podía. ellas estaban la familia Zaragoza, Rafaela estaba en Monterrey. Y ellas se vienen ok. y después se fue a Ciudad de México. Ya. En Ciudad de México. Y creo que Zaragoza estaba en Veracruz cuando ella murió. Ok. Sí, Pero- ella murió en Ciudad de México. Ya. Platícanos que en las fiestas del pueblo, ¿cuáles son las más importantes? Una de ellas. Bueno, pues la tradición siempre en los pueblos del noreste, ¿verdad? Y en los pueblos de México, la tradición católica es la que ha marcado, la religión católica es la que ha marcado la pauta de las tradiciones. Hidalgo, aunque seamos pueblos del norte, pues una tradición muy importante del municipio, pues es la festividad de la Santa Patrona, la Virgen del Pueblito. Que aquí es bien interesante. Le ponen el nombre de Hacienda de Nuestra Señora del Pueblito sin que los pobladores veneraran a la Virgen. Y estoy hablando de 1778 más o menos. Y en 1830 un comerciante del municipio de Hidalgo que visitaba el centro del país llega a la ciudad de Querétaro y encuentra que están rifando una imagen de la Virgen del Pueblito. Una imagen de Fíjate, caña de güey. maíz de apenas 32 centímetros. Porque en Querétaro existe el municipio de Corregidora donde veneran a la Virgen del Pueblito. Y en Hidalgo pues se le llamaba el Pueblito. Entonces Máximo Elizondo adquiere la imagen y se regresa a Hidalgo con la imagen de la Virgen del Pueblito. Que él ya viene a Hidalgo que aquí hay una imprecisión en la historia también. Mandaron a hacer los vitrales del templo de Hidalgo narrando la historia de la Virgen. Y la llegada de la Virgen la representan la imagen sobre una mula que va llegando al pueblo. La historia nos dice que don Máximo Elizondo mandó traerla a hombros de sus peones Vamos, desde Querétaro hasta Hidalgo, y en la mula traía el nicho donde iba a estar la Virgen. Entonces él ya casi por llegar al municipio de Hidalgo manda un adelantado que vaya y diga al pueblo que ya viene la imagen de la Virgen del Pueblito. Se esperan un momento, yo me imagino que fue entre Abasolo o el Carmen. Sí. Ya cuando están listos para recibir la imagen, ahora sí ellos llegan a Hidalgo con la nueva patrona. Pero ¿no? ya nada más 2-3 kilómetros. Sí, ya sí. No, ya y la gente del pueblo salió a recibir la imagen. Según lo que hemos investigado, posiblemente esto fue en enero de 1830. Ay, cabrón. ¿Y lo celebran cada cuándo, compadre? El cabildo se reúne, todavía el cabildo y la iglesia estaban unidos, y pactan que la festividad patronal de Hidalgo sea el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Entonces, desde 1830 a la fecha se ha celebrado esa fiesta. En el pasado se hacían carreras de caballos, peleas de gallos, corridas de toros, se alcanzó a levantar una plaza de toros y se hacía la festividad en el municipio. Y esa es la fiesta que hoy persiste hasta nuestros Qué días, bonito, ¿verdad? qué bonito. Es bien qué bonito. chingón. ¿Hay alguna otra, compadre, que por ejemplo que haya sido fuerte en la historia y ahorita ya, por ejemplo, ahorita Que se haya perdido. Que se haya perdido, Bueno, que en haya las- habido en su tiempo y En que las se haya tradiciones se han perdido muchas cosas también, ¿verdad? No solamente las festividades patronales, también los usos y las costumbres, desde la gastronomía o el desarrollo de una persona.
Por ejemplo, el día de San Juan, el 24 de junio creo que es. Ese día la gente del pueblo salía a bañarse al río, a cortarse el cabello, a asistir a misa. Es una tradición que se perdió. La manera en que llevaban las festividades, por decir, de Navidad o de Año Nuevo también son festividades perdidas. La gastronomía, hay muchos platillos que se dejaron de preparar. Los usos y las costumbres. Entonces sí, se va perdiendo todo esto. Lo importante es rescatarlo, promoverlo y que estas tradiciones regresen y se mantengan vivas entre la gente. Y más a los jóvenes, eso, tanto del mismo municipio, sí, porque a veces quieres estar y a ti que sea Monterrey o quieres, pues conoce lo que hay aquí. El pinche huerco quiere estar en el pinche teléfono o en el tablet. Exactamente. ¿Hablando de qué es gastronomía? Sí, gastronomía, por ejemplo, ¿qué nos puedes platicar de la gastronomía? ¿Qué es lo típico de Hidalgo? Aparte, sabemos que la tradicional aquí, el cabrito El cabrito es lo típico de Nuevo León, ¿verdad? Pero el platillo típico de Hidalgo, que muy poca gente yo creo que ya lo conoce, porque es también una tradición casi perdida. La familia de carniceros de Hidalgo, la familia Elizondo, don Juan Elizondo, que tuvo una carnicería que fue icónica del municipio. Ellos en Navidad o cuando tú les pidieras hacían un platillo que yo siempre lo he considerado el típico de Hidalgo porque no lo he visto en otro municipio, posiblemente lo haya. Esta familia preparaban el estómago de la res relleno de carne, de frutos, de verdura, de especies, lo cocían al horno, creo, y se vendía en Navidad y eras de cuenta como un pavo relleno de aquel tiempo. Como si fuera el pavo relleno. Ellos le llamaban la manzana, ¿verdad? Es el estómago de la res relleno de carne. Y la familia de ellos, la familia Elizondo, lo sigue preparando. Y yo siempre he dicho que para mí personalmente ese es el platillo típico de Hidalgo, porque es lo que no se parece a los demás. Yo te puedo decir los chiles rellenos, el asado de puerco, etcétera. No, el que es diferente. Es algo distinto. Es algo distinto. Creo que ese platillo lo hacía la esposa de don Juan Elizondo, doña Raquel. No sé si era de Ciénega o de otro municipio, y ella era la que tenía la receta. Y yo siempre he difundido y promovido que ese es el platillo. ¿Lo llegaste típico a probar, compadre? Porque tengo curiosidad. No lo he probado. No tengo o sea, me dio curiosidad en decir... todo esto trae. El de la red y trae esto y esto. No lo he probado. Espero tener pronto la oportunidad de probarlo. Pero hoy en día sí lo siguen haciendo, entonces. Sí, la familia lo sigue haciendo, nada más. Entonces, uno de mis proyectos es darle difusión a este platillo y que sea reconocido como el platillo. Pero no típico. tiene como un platillo, un nombre como tal. O sea, hoy en día. Ellos nada más le dicen la manzana. La manzana. La manzana. Okay, de acuerdo, para aclararle a la raza también que no vaya a poner nombres. Es también bien interesante. Y que no se lo vayan a copiar, ¿eh? Sí, aquí tenemos aquí la se dijo. No, lo bueno que nada más dijimos Merjurjes, no dijimos que lleva. Oye, es bien interesante cómo le ponen me gusta el nombre a los platillos en los pueblos. El mismo poscreador, no sé cómo llamarle, que la manzana. ¿Por qué? Va esa manzana. Y se chingó. Sí. Y a la madre. ¿Por qué? Ni a veces ni el que lo pone sabe por qué, güey. No me preguntes, es más, ni qué lleva. Ni me preguntes. Exactamente. Manzana. Exactamente. Manzana. Compadrito, vámonos a las cantinas. ¿Qué te parece? Vámonos un poquito a hablar de las cantinas, de la historia, qué factor jugaban, cómo eran, qué has investigado, qué has encontrado en el tema de cantinas de la época. Fíjate que las cantinas, no solo en Hidalgo, en todos los municipios, juegan un papel importantísimo porque es el desarrollo de la vida nocturna de un pueblo. En Hidalgo las cantinas al principio, ¿verdad? Siempre reglamentadas, ¿verdad? Porque los alcaldes no permitían tampoco mucho desmadre, como en ciertas cantinas. No, y tenían que pagar impuestos y la chica. Aparte. Y hubo un tiempo que... En aquel tiempo también es lo mismo, güey. Y hubo un tiempo que frente a la plaza principal, a un lado de la presidencia, hubo 3 cantinas, ¿verdad? Estaban en el centro de Hidalgo, hubo 3 cantinas, ¿verdad? Te estoy hablando de los años 20, años 30. Cantinas muy antiguas. Pero en todo lo que es el barrio del ferrocarril, por así decirlo, de Hidalgo, donde está la estación, la casa del mayordomo, etcétera, pues vamos a decir que era el barrio de tolerancia de Hidalgo, ¿verdad? Era donde estaban las cantinas que fueron icónicas, porque sí quiero mencionar que en Hidalgo una cantina icónica como en esta en la que estamos ahorita no existe. Algunas ya cerraron. Una de las más llamativas pues era la cantina de la Nacua. La Nacua, que era la cantina donde todos los socios de la fábrica Cementos Hidalgo, que ahorita hablamos de eso también, pasaban sus agradables tardes, sus días de descanso, sus días de relax, sus desestrés. Y a un lado estaba la cantina que ahora se llama Salón Imperio, que también es una cantina que esa sí tiene muchos años, es de un familiar mío, también con mucha historia. Y hay otra cantina ahí que también tiene una historia interesante, que no tuvo nombre, ¿verdad? La cantina, pero fue de un personaje que en Hidalgo ha sido como que un poco contradictorio.
en la historia, ¿verdad? Es una historia que yo no la he platicado, esta historia. Yo lo investigué y no lo he contado, ¿verdad? Se trata de un joven que trabaja en una cantina y después el dueño se la traspasa, pero pues el joven era homosexual. Entonces él era el dueño de la cantina y pues vivía estigmatizado, ¿verdad? Por sus preferencias. Después este joven estudia, trabaja, se hace periodista, ¿verdad? Sale adelante, empieza a escribir en periódicos, trabaja en comunicaciones también y se convierte en periodista. Trabajaba para El Norte, El Porvenir, después se va a la Ciudad de México y trabajó en el Excelsior. Y aquí lo importante es que este personaje se decía que tenía ahí sus cuestiones en Hidalgo y pues muere, ¿verdad? Okay. Es asesinado por una persona ahí en el municipio. Entonces, como él trabajaba en los periódicos, conoce un escritor chileno que se llama José Donoso. Es un escritor muy afamado. José Donoso viene a México a trabajar y coincide con él, trabajan juntos. Y José Donoso, inspirado en la historia de él, escribió una novela que es muy interesante para el cine de época, que se llama El lugar sin límites. Okay. Esa novela es de alrededor de los 60, inspirado en la historia de este personaje. Él escribe la novela y hay un poco de lo que pasa en Hidalgo de ese tiempo. Los matices de lo que era el pueblo en ese momento. Y después Arturo Ripstein en los años 70 hizo la película El lugar sin límites, que es una película muy afamada y con mucho contenido muy especial, ¿verdad? Pero está inspirada en la vida de este personaje. Y eso es algo que nadie sabe. Esto es primicia. Fíjate, apenas lo estoy diciendo aquí. Porque sí. Porque yo lo investigué. O sea, no lo he publicado, pero sí. Y la cantina como tal se perdió. Sigue funcionando el lugar. ¿Sigue funcionando? Sí, pero la vendió, ya no es de nadie. Sí, ya es otra conexión. Ahora, ahorita hablábamos del tema de la minería, cuando también en aquel entonces en el pueblo. Háblanos un poquito del mortero. Ahí donde se producía bueno, plata, ¿no? El mortero es la hacienda de San Nicolás Obispo. Oh, ya, ok. Es la hacienda de San Nicolás Obispo, que después se le conoció como Rancho El Mortero. Ok. Y ahí cerca está el mineral, en la Sierra de Minas Viejas, que es la que da al norte de Hidalgo. Está el mineral de San Nicolás Tolentino, que son las minas descubridoras, la mina de la Candelaria, la del Rosario, etcétera, de donde extraían el oro y la plata, que yo creo que no extraían nada porque estaba muy jodido el asunto. O sea, es la verdad, o sea. Compadre, ¿pero lo exportaban a Estados Unidos o no? ¿Estoy equivocado? No, yo creo que no. Era el impuesto. Había muy poquito, No, era muy poco, la verdad. La minería fue algo que funcionó muy poco en el Valle de las Salinas. Comparados con otros auges mineros, ¿verdad? Incluso de Nuevo León, como San Pedro, Boca de Leones, Villaldama o Vallecillo. Pues Hidalgo sí fue un poco más raquítico. Sacaron un poquito, pero dicen que era más cobre. Pero ahí quedó como quiera el tema del mortero. Todo existe, ¿no? Sí, las paredes del mortero aún están en pie y algunas acequias y algunos vestigios de lo que fue eso. Que es el origen del municipio. Exactamente. ¿Qué compadre, qué tanto ha influenciado estar cerca de Monterrey y llegando a esto a tener Potrero Chico? Potrero Chico ahorita, turistas internacionales y la chingada. Hidalgo es un municipio que yo digo que es un diamante en bruto, no pulido. Hidalgo es un municipio que cuenta con un centro turístico internacional, que es el Potrero Chico, ¿verdad? Que es un cañón natural de montañas, de riscos altos, que es de uno de los pocos de México en el que los alpinistas visitan tan seguido, porque si muchos de los visitantes internacionales que llegan a Nuevo León, si son alpinistas o senderistas, van al Potrero Chico exclusivamente, no a Nuevo León, al Potrero Chico. Entonces Hidalgo cuenta con este centro turístico internacional que hace falta explotarlo como se debe, igual como otros centros turísticos que tiene Nuevo León, como Bustamante, Zaragoza, Sabinas, Hidalgo, así como tal. Entonces el Potrero Chico es posiblemente la belleza, desde luego, que tenemos en Hidalgo, y es posiblemente lo más importante que hoy tenemos en el municipio, Hidalgo, que es algo que tenemos que potencializar aún más y sobre todo conservar, cuidarlo. Exacto. Sí, hay que cuidarlo. Para los habitantes y toda la gente que también ha venido. Está bien ir a tomar un día. Nada más tienen el Tecatito en una bolsa, no les cuesta absolutamente nada. Y hablando para todos, no nada más para el regio, no para todo el que vaya a visitarlo, porque
Si no lo cuidas, se pierde y ahora no hay a dónde ir. Yo he tenido la fortuna de honestamente ir a Hidalgo, a Potrero Chico, donde hay grandes posadas, grandes hoteles, donde hay mucho turismo, unos paisajes. También voy a tomar aquí por este Oye, lado. qué chingados hay. No, escúchame, no, pero tiene unas vistas muy bonitas, o sea, que te puedes tomar una fotografía y queda plasmada, la verdad, y disfrutas el momento porque te relaja el ver esas montañas y la verdad que estamos rodeados también de montañas. Compadre, y de la entrada a Hidalgo, ¿a qué está? A nada, ¿no? No, está prácticamente pegado al municipio. Pegado, o sea, 20 minutos, media hora. No, a 5 minutos del Ahora, centro. Ya han también puesto, no sé, desmiénteme, deportes de hiking o no sé cómo se le llamen. Sí ha habido mucha potencialización, pero falta aún más. Ok. Porque lo que más falta es hacer conciencia a la ciudadanía de lo que tiene. Es correcto. Eso es lo que falta. El cuidado del medio ambiente y la potencialización del turismo que tiene Hidalgo. O sea, Hidalgo es un municipio privilegiado con su turismo. Y hay que empezar nosotros los regios. Hay que empezar Y eso nosotros no es los tarea regios. nada más de los gobiernos, es tarea de todos. De todos, Sí, 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 exactamente. Compadre, Y demostrar. ¿algún deportista, músico, algo de Hidalgo que nos puedas platicar? Bueno, un deportista famoso que hace poco estuve ahí leyendo, quisiera hacerle una semblanza. Fue uno de los niños que fue niño campeón, nació en Hidalgo. Ahorita se me escapa el nombre, disculpen. Béisbol. Sí, Exactamente. Fue niño campeón en Williamsport, Pensilvania. ¿Del 57, compadre? Sí. Ok. Era de Hidalgo. Y creo que nació en la casa que está ahí, en casa de mi abuelo, ahí en ese barrio, por ahí nació. Ok. Este es uno de los deportistas conocidos. Desde luego que hubo compositores también en Hidalgo, pero a nivel local. Don Noel Lozano, que es considerado un poeta y un escritor de Hidalgo, él creo que escribió una canción que se llama Tu Olvido, creo que la interpretó Javier Solís. Creo. Casi nadie. Necesito confirmarlo. Ahí nos dicen en los comentarios, racita. Exactamente. Pero sí, o sea, está él como compositor, que pues vamos a decir que tuvo un poco más de proyección. Y ha habido grupos musicales en Hidalgo desde siempre. La musicalidad siempre ha estado presente en el municipio. Yo tengo fotografías de orquestas de 1870, 80 que eran orquestas del municipio y otras del siglo XX, ¿verdad? O sea, siempre hubo el gusto por la música y lo sigue habiendo. Hay muchos jóvenes con agrupaciones musicales que son del municipio y hay familias que son familias musicales. Músicos, también. hay mucha familia que nace. Y ahora sí, compadre, a lo que nos gusta también, porque nos encanta el tema de cantina y de artistas y todo. Leyenditas, compadre. No puede faltar en ningún pueblo a esa hora. El hombre fuego y esas cosas. Y como dijo mi compadre Jaime, que le mando un saludo. A principios del siglo, digo. Oigan, una leyendita ahí de Hidalgo. Si vieran qué mal me caen a mí las leyendas. Neta, Sí, las aborrezco completamente. Pero a la gente le encanta. A la gente le compadre. encanta. A mí no Exacto, me le gusta encanta. platicar leyendas. Siempre me las preguntan y yo hago caras. Pero no, sí, Hidalgo tiene sus leyendas, que más allá de la mujer vestida de negro y la de blanco, que, que no tenían otro vestido esas cabronas. Qué bueno, cabrón. Porque, oye, nada más el blanco y el negro, ya cámbienle. Oye, pinche raza que no se quería casar con ellas y Oye, Ahora está como la que salía en María Mercedes, la mística, nunca se cambió en el vestido. Oye, uno te hace una conchorcito, compadre, con tus algo. Oye, acabo de ir, que le mando un saludo al licenciado Eduardo Alvarado, a grabar unas leyendas con él. Tuve que ponerme a investigar sobre las leyendas, porque sí hay leyendas del municipio. No las he platicado mucho porque no es como que mi rollo, tanto la leyenda. Pero sí hay leyendas que ya forman parte de la cultura popular de Hidalgo. Es correcto. Y la que yo conté con Alvarado, que pues ya está grabada, también la voy a contar aquí. Sí, cuéntala. Pues mira, resulta que en el bello y pictoresco pueblo de Hidalgo pasó una tragedia fuerte en octubre de 1936. Y pues resulta que una señorita de esas que se quedaron, doña Juana Elizondo, ya muy viejita, pues fue una mujer que había sido muy rica, pero que a causa de haber estado soltera y de que pues prácticamente sola, tuvo una serie de litigios con una sobrina que le expropia casi todas su patrimonio, ¿verdad? Esta mujer, que es un personaje bien interesante, porque yo todas las leyendas de Hidalgo las investigué, a mí me gusta investigar, es lo que les digo. O sea, yo sí lo digo con sustento, o sea, porque siempre mis amigos me dicen, ay, cómo echas mentiras, no es porque ya lo investigué. Para que sepas, va a haber expertos que te van a decir, estás mal. Oye, porque a mí la historia fue lo que me enseñaron en la carrera, que la historia es verdadera. O sea, hay otros compañeros que a lo mejor les gusta pegarle un poco. No se crean. Ustedes saben quiénes son. No, broma, bro. No, esos no han venido aquí. No, esos no han venido aquí. Aquí no han venido. Bueno, total, esta mujer es una mujer
cultivada, educada, de una familia solvente, que la envían al Monterrey de 1870, 1880 a estudiar en un colegio de monjas. Y a ella le gustó mucho la educación religiosa. Regresa a Hidalgo y ella lo que quiere es fundar un colegio religioso en el municipio de Hidalgo. Comienza a hacer el proyecto, comienza a trabajar para edificar el edificio. Con sus propios recursos. Con los recursos de ella y familiares, con apoyo de un sacerdote de aquel tiempo. La mujer creo que había tenido un novio que se le murió y, como las mujeres de antes, vestida de luto eterno para toda su vida, viuda prematura. Y ella seguía con este proyecto de su colegio, pero pasa el problema con la sobrina que le expropia mediante pleitos casi todo su patrimonio. Entonces queda en bancarrota ella, mujer sola, y pues ya no tenía los recursos necesarios para llevar adelante su proyecto del colegio. Cierra el colegio y lo que era la construcción quedó solamente las paredes de la fachada, que eran unas paredes muy bonitas. Desafortunadamente no las restauraron y las derrumbaron hace algunos años. Entonces, esta mujer también tiene un hermano muy interesante que fue militar y gobernador de Aguascalientes y lo fusiló Francisco Villa. Y a raíz de esa noticia de que le matan al hermano en la revolución, ella comenzó a tener ataques epilépticos. Ok. Entonces era una mujer con problemas ya también físicos. Ella siguió trabajando y siguió moviéndose y trabajaba como un hombre. Ya cuando quedó sin dinero, picaba leña, sembraba, cuidaba animales. Siempre le gustó criar muchos cerdos. Tenía muchos cerdos que provocaban daños en el vecindario. Y los vecinos se quejaban de ella, etcétera. Y había denuncias y citatorios, etcétera. Pero pasa algo bien interesante, que ya cuando esta mujer empieza a perder a sus familiares, que ya se hace una mujer mayor, ella cierra su casa, puertas y ventanas, y nadie vuelve a entrar a la casa más que la persona que trabajaba con ella, la sirvienta. Es la única que entra y sale. Incluso si otro animal entraba, ella lo masacraba. Un animal ajeno, sí, lo masacraba. Porque esto yo lo encontré en los archivos. O sea, esto no es invención, esto era lo que pasaba. O sea, en esa casa entraban nada más dos gentes, la que le ayudaba y la que vivía. Y eso vivía. fue alrededor de 30, 40 años. Nunca nadie entró. Entonces la mujer, encerrada en su mundo, pues ella vivió 30, 40 años así. Y la gente empezó a decir que guardaba una castaña con monedas de oro. La pinche el famoso pollito y los pollitos y la chingada. Que era una castaña con monedas de oro que ella había guardado para la culminación del colegio. Un día quiso entrar un ladrón y lo derribó de un escopetazo. ¡A la madre! Porque así fue. Sí, así era ella. Ella no le tenía miedo a nada. Fue una mujer que se defendió mucho. Y como seguía ya trabajando sus tierras y las labores que le habían quedado, recolectaba maíz, recolectaba caña, calabaza, lo guardaba en las bodegas de su casa. Y a raíz de la debilidad, también por los años y la edad, comenzó a infestarse de ratas. Ella, familiares de ella me contaron, fue que ella atrapaba a las ratas, las mataba y se las daba de comer a los puercos. Entonces los cerdos tenían ya el sabor de la carne y de la sangre. Un día por la mañana que ella andaba atendiendo a sus animales, le da el ataque epiléptico, cae adentro del corral de los cochinos. Véngase de ahí. Y tras las horas que estuvo inconsciente y los animales hambrientos comenzaron a devorarla. Ella no murió tanto porque se la hayan comido los cochinos, que es como se le conoce, Doña Juana, la que se comió los cochinos. El motivo de la muerte fue que uno de los puercos le mordió las carótidas y se desangró. Ahí quedó. La sirvienta la encuentra muerta y solo entonces fue cuando dejaron entrar a alguien a la casa para recoger el cadáver. Como ella murió sin herederos, creo que la casa quedó en poder de la iglesia, algo así. El párroco de aquel tiempo, a la gente que vivía en situación de calle o vulnerable, los hospedaba en esa casa. Y es cuando se comienza a decir que se empieza a ver el espíritu de esta mujer acompañada de los puercos. Porque creo que la sirvienta también, lo que dice la historia según esto, es que la sirvienta toma el cofre de oro y lo arroja a la noria. Es lo que te iba a decir. ¿Y el oro qué pedo? Lo arroja a la noria y... ¿Se pierde todo o cómo? Y se pierde todo. Porque ¿nadie pudo salvar eso? Era bien leal. Porque Ella era fue bien una leal. consigna de su patrona, que ella, el cofre de ahorros, de moneda de oro, que no sé cuánto podría ser. Sí, claro. Lo vacía ella en la noria y después la sirvienta se suicida en la cocina. O sea, era muy leal, güey. Sí. Eso fue lo que a mí me contaron familiares de ella, familiares lejanos. Ya, claro. La casa comienza a ser ocupada por gente en situación de calle
que llegaban con sus gallinitas, con sus puerquitos. Cualquier cosita. Y aquí lo raro era que los animales amanecían masacrados. ¡A la madre! O sea, historia muy interesante. Sí, y en las noches desde la casa, porque era una casa muy grande, en el centro del patio, cerca de la noria, se veía deambular una mujer. ¿En serio? Según lo que dicen es que cuando una mujer veía al ánima de Doña Juana, si estaba embarazada, abortaba. Ah, o sea, de plano. Eso es lo que dice Sí, la o sea, leyenda, que dice la ¿verdad? gente al final. Y que se le veía a ella y a sus animales y se escuchaba el ruido y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Yo nunca le he visto. Eso pasó a una calle de donde yo vivo, en Hidalgo. Yo nunca le he visto. Pero eso fue lo que yo recopilé de la leyenda esta que contaba la gente. Eso Ok. pinche Oye, madre. está interesante, la verdad que sí, la verdad que está Sí, interesante. para que no se la vayan a copiar tampoco, Sí, ¿eh? pendejo. Mendigos, aquí le digo Aquí mi estoy dando compadre. muchas primicias, pero tienen Sí, todos sus derechos de autor. Encuentren a su, ¿cómo se llama? A su Doña Juana. ¿verdad? Sí, Exactamente. Encuentren a su Doña Compadre, la Juana. verdad es que es muy interesante todo lo que nos has platicado. Mucha historia, muchas cosas que han sobresalido. Y para ir finalizando un poco, cuéntanos, bueno, más bien, ¿cómo ves tú como cronista de Hidalgo? Aparte de grandes paisajes, de grande turismo internacional, de toda la historia que tiene Hidalgo, ¿cómo ves tú a Hidalgo en unos 10, 20 años? Mira, yo siempre he pensado que mi municipio merece una dignidad más grande que la que le ofrece su propio espacio. Que su gente merece más, sobre todo en educación, porque la educación es el pilar para todo. Totalmente de acuerdo. Hidalgo es un municipio con muchas problemáticas. Aparte de que nunca hay dinero, porque es la verdad. Esa cantaleta ya me la sé en todas las administraciones. Nunca hay dinero. Pero sí es un municipio con problemáticas muy fuertes, sobre todo en la certeza jurídica de las tierras. Hay un problema ejidal, un problema de larga duración, como se dice en teoría histórica, y es un problema de casi 90 años que ha impedido que el municipio en cuestión empresarial se desarrolle. Hidalgo es un municipio con mucho potencial académico. Muchos jóvenes vienen a la universidad y egresan, y todo ese potencial académico se tiene que ir a otros municipios porque Hidalgo no tiene empresas. Yo espero en el futuro, porque algún día se va a tener que arreglar, no sé si en 20, 30, 40 años o el próximo año, Ya llegará su se momento. solucione ese problema para que Hidalgo tenga una nueva etapa y una nueva vida. Digo, Hidalgo fue un municipio muy próspero en el siglo XX, porque ahí estuvo establecida la fábrica Cementos Hidalgo. La primera, sí, o cuéntanos de las de- primeras de América Latina. Se estableció en 1905 como compañía. Después hay unos problemas ahí de que por la producción, la revolución, las depresiones económicas, se cierra la planta de Hidalgo y los obreros entran en el periodo de incautación. Toman la fábrica en el 9 de noviembre de 1934 y en febrero del 35 Lázaro Cárdenas visita el municipio como presidente. Y él promete buscarle una solución al problema y la federación otorga un préstamo para comprar la fábrica y entregársela a los obreros de Hidalgo. Y se forma la cooperativa Cementos Hidalgo, cooperativa que existió hasta 1993 y que gracias a esta industria y gracias a los socios fundadores, porque hay unos que no lo merecen ya después de otras generaciones, agradecerles nada. El municipio tuvo un crecimiento muy importante, un crecimiento que se nota a diferencia de los municipios vecinos. Por eso Hidalgo es más grande que Abasolo, que Mina. Ahorita ya el Carmen creció muchísimo y Salinas igual. Pero en el contexto del siglo XX, eso es lo que resalta también mucho la historia industrial del municipio. Y tienen la verdad, potencial en el sentido, y realmente no porque estés aquí, compadre, sino porque tienen una cercanía a nada del área metropolitana, 30 minutos. del área industrial, y que si se ponen las pilas con todo respeto y producen, cualquier cabrón, ahorita llegas a Mina, bueno, sin tráfico, descontemos el tráfico porque a todos nos pega, estás a tiro de piedra, cabrón, a llegar a Mina, ¿no? Entonces, desarrollar esa zona de Abasolo, de Hidalgo, de Mina, pues es a tiro de piedra, ¿no? Entonces yo creo que hay que echarle... Exacto. Hay que echarle ahí ganas, Diego. Yo sé que va a pasar. Empezamos con el turismo, hay buen turismo,
Y nos queda a nosotros también, tanto los regios como los que van, Exacto, cuidarlo. la verdad que sí. Cuidarlo para que la gente siga yendo de rama económica. Exactamente. ¿va? Para ir finalizando, dos cosas. La número uno, felicitarte por tu trabajo que has hecho. Gracias. No cualquiera, la verdad, y también tomar una licenciatura como tal, pues también no es cualquiera, ¿verdad? No, y la memoria, Y la cabrón, hijo memoria de que su tienes es pinche impresionante. madre, La güey. verdad, es digno de admirarse. Y número dos, un saludo muy afectuoso para la gente de Hidalgo, Nuevo León. Le hacemos con mucho respeto, con mucho cariño. Si hay algún comentario que nos equivocamos o algo, pues es normal, ¿no? Y no tiren hate, por favor. Ya sé que hay van a gente. tirar. Ya sé que hay Van a gente. tirar. Bueno, a mí me gusta mucho el hate. Bueno, van a tirar. compadre. Oye, compadre, pero por cierto, queremos próximamente, tenemos algo pendiente, desde hace mucho próximamente, ir a grabar algo a Potrero, Exacto, Ya exactamente. tenemos tiempo y lo tenemos que hacer porque es un compromiso que tenemos Sí, ahí con una claro, buena amiga claro. que grabamos. Y vamos a ir a grabar a Potrero y te vamos a avisar. Sí, para que claro, nos yo con acompañes gusto ahí. los acompaño. Compadre, tus redes sociales se pueden para publicarlas. Bueno, tengo una página donde difundo la historia de Hidalgo, se llama Hidalgo del Recuerdo en Facebook. Mi Facebook, Liber Villarreal, pero no acepto a nadie, así que necesitan... compadre, ¿y a nosotros? Te voy a aceptar, güey. Te voy a Bueno, invitar, güey. a los conocidos. Si hay eso. alguna cuestión, pues me mandan inbox. Eso, Porque de me mandan muchos mensajes para hacerles las tareas. Yo no hago tareas de sus hijos de la escuela. Entonces- Pónganse a estudiar, Oye, cabrones. compadre, ¿Instagram o algo? ¿O nada más con el Facebook No, el tenemos? Instagram no me gusta Con mucho. eso tenemos. Ok, Con puro Facebook, Facebook, ok. perfecto. Para ¿Cómo que vayan a estamos, muchachos? seguirles. ¿Cómo estamos Nosotros estamos nosotros? en todas las redes sociales. Nosotros sí tenemos todas, compadre, porque pues, para que No, nos peleen. ustedes son internacionales. Bueno, pues no, un saludo muy afectuoso nuevamente desde Canadá hasta Sudamérica, chingado. Canadá, saludos Desde a todos. Alaska hasta la A Patagonia. Ni todos los más que ni nos han menos, visto. chingado. Y uno que otro de la Unión Europea. Estamos en todas las redes sociales como Los Nopalitos TV. Así es. Síganos, por favor. Este contenido queremos seguirlo haciendo y nos ayuda mucho pues, un clic, un comentario, aunque sea para criticarnos, como quiera. Los expertos aquí son ustedes, ¿no? Y la merch. La merch, www.losnopalitos.tv. Ahí están, cada una de ellas podemos encontrar distintas cosas promocionales. Así es. Y conozcan el municipio de Hidalgo. Un saludo bien afectuoso a toda tu gente de Hidalgo y a todo el estado de Nuevo León, que Como también tal. lo queremos. Y esperamos que aquí mi compadrito nos invite pronto a Hidalgo. Sí, claro. Vamos a ir. Yo con nos lo gusto. vamos a llevar. Perfecto. Yo con gusto y un gran privilegio estar aquí con ustedes. A pesar de que a mí no me gusta la difusión de este tipo, aquí me siento muy a gusto. Para que ¡Eso! veas- Oye, ¡Venga, fuerte el aplauso, oye, compadre, chingado! para que veas lo importante que son los nopalitos, que dijo, con ellos sí. Y dio varias primicias. Varias Exactamente. primicias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compadrito. compadre. Muchas La gracias. verdad es que agradecidos nuevamente. Y pues la frase icónica que nos identifica, mi mucho, los queremos mucho y los queremos ver. ¡Tomar! ¡Ánimo!